Bienvenidos sean todos, soy el doctor Jaime Mercansimó y en esta ocasión mi intervención versará acerca de Karl Rahner y la reducción de la teología a filosofía de la religión. Para estudiar a fondo la obra y el pensamiento de Karl Rahner, conviene partir de sus fundamentos filosóficos, los cuales podemos encontrar en su libro Geist in Welt, Espíritu en el Mundo, que trata acerca de la metafísica del conocimiento, pero también en Gerer des Wortes, oyente de la palabra. En esta obra, Gerer des Wortes, Rahner simplemente asume y reitera, aunque de modo simplificado, los principios que encontramos en Geist in Welt. Su objetivo aquí no es ya tratar exclusivamente acerca de la metafísica del conocimiento, sino desarrollar una antropología que sirva de base para una filosofía de la religión que fusione la filosofía antropológica con la teología. O sea, establece mediante dicha obra un fundamento filosófico de corte trascendental e idealista para la construcción del edificio de una teología antropocéntrica. En 1937, el padre Rahner impartió 15 conferencias acerca de la filosofía de la religión en la Universidad de Salzburg. Como resultado de dichas conferencias, en 1941, en plena Guerra Mundial, se publicó el libro Oyente de la Palabra, Gerer des Wortes, y años más tarde, en 1963, el discípulo de Rahner, Johann Baptist Metz, reeditó dicha obra haciendo una serie de modificaciones consentidas por el autor, dándole así mayor unidad. La manera que tiene Rahner en Gerer des Wortes de abordar la cuestión del hombre ante Dios es, a nuestro modo de ver, de un marcado carácter hegeliano, puesto que, al igual que en Geist in Welt, presenta al hombre como espíritu, o sea, como autoconsciencia, y concibe la dinámica interna de este espíritu de modo dialéctico, a saber, como ser consigo mismo, potentia obedientialis y ser histórico. Esta dialéctica pretende primeramente fundamentarse en el principio metafísico rahneriano de la identidad del ser y conciencia, que manifiesta no únicamente el idealismo hegeliano, sino que también evoca, en cierto modo, el pensamiento de Fichte. Al igual que en Geist in Welt, en Gerer des Wortes, Rahner también parte de la pregunta por el ser. Ahora bien, esta pregunta fundamental por el ser, que es constitutiva del ser del hombre, es lo que manifiesta que él sea espíritu, en cuanto está abierto al ser en general. Cito: es pues el caso de explicitar lo que para una antropología metafísica significa este primer aspecto de la pregunta. Lo que significa es esto: el hombre es la absoluta apertura al ser en general, o por decirlo con una sola palabra, el hombre es espíritu. La trascendencia hacia el ser en general es la estructura fundamental del hombre. Fin de la cita. En este sentido, el espíritu está abierto hacia el ser en general de modo anticipado. Pues bien, en esta anticipación es donde se afirma implícita y atemáticamente a Dios, en razón de la suprema autoposesión de su ser. Fijémonos que esta teoría es lo que constituirá la base de la ulterior teoría de los cristianos anónimos. Rahner, en Geist in Welt, también acaba identificando el ser en general con el esse absolutum de Dios, de lo cual se deduce que el hombre, en tanto que espíritu, se define por su apertura anticipada al ser de Dios, al cual llega a afirmar en cada juicio de la autoconciencia. Así lo podemos leer también en Gerer des Wortes. Cito: la anticipación tiene por meta el ser absoluto de Dios, más bien en el sentido de que con la amplitud absolutamente ilimitada de la anticipación, siempre y en absoluto se afirma de manera concomitante el esse absoluto de Dios. Esto no es en modo alguno un argumento puramente a priori de la existencia de Dios. Fin de la cita. Como hemos leído, esta afirmación del ser de Dios no debe entenderse como una de las pruebas tradicionales de la existencia de Dios. Es una afirmación inexpresada, implícita, indeterminada, atemática, incluso inconsciente. El espíritu solamente es consciente de su propia existencia en la afirmación de sí mismo, pero esto no obsta, según nuestro autor, para que también se afirme simultánea e inadvertidamente Dios. La apertura anticipada hacia el ser absoluto de Dios es parte fundamental y constitutiva del hombre. Él es espíritu, autoconsciencia, en razón de esta apertura, dice Rahner.
de este a priori que define a la vez su espiritualidad, Geistigkeit. Ahora bien, según Rahner, el hombre es finito y llega a afirmar precisamente en su finitud el ser de Dios. Por otra parte, el hombre también es un ser histórico y como tal está a prioricamente capacitado para la escucha de una posible revelación del Dios libre. Así pues, el hombre tiene una capacidad para esta escucha, tiene una potentia obedientialis y por esta razón puede definirse como oyente de la palabra. Sin embargo, advertimos que no debe identificarse aquí dicha palabra en minúscula con la palabra en mayúscula, revelada esta explícitamente por Dios, puesto que para Rahner, aunque el hombre no recibiera nunca una revelación explícita y temática, incluso en este caso, digo, Dios se revelaría en su silencio, según Rahner, manifestándose el Espíritu, ya no como oyente de la palabra, sino como oyente del silencio de Dios. La ontología de la potentia obedientialis, para Rahner, supone la vinculación de la filosofía con la teología cristiana. Cito: si la filosofía se entiende también como la ontología de una potentia obedientialis para la revelación, entonces se comprende juntamente lo cristiano, es decir, la verdadera individualidad y el referimiento original de la filosofía a la teología. Fin de la cita. Esta tesis rahneriana es mucho más que el nexo de unión entre filosofía y teología. Es un principio de pura identidad, fundamento para una religionsfilosofía, filosofía de la religión, expresión, por cierto, claramente hegeliana, que es a la vez una analítica del hombre en cuanto orientado anticipadamente hacia el ser absoluto. Cito: una antropología metafísica viene a ser una ontología de la potentia obedientialis para una posible revelación libre. Y la filosofía de la religión es, por consiguiente, la analítica de la necesidad que tiene el hombre de prestar oído a una posible revelación. Fin de la cita. El padre Rahner concluye Gerer des Wortes explicando la relación que debe haber entre la filosofía de la religión y la teología. En principio, Rahner considera que todas las ciencias, en el fondo, se reducen a antropología, aunque señala que con la excepción de la teología, ya que es la única que se fundamenta en la palabra de Dios. Cito: solo la teología debe su existencia al hecho de que hay una palabra de Dios dirigida al hombre. Fin de la cita. Ahora bien, no nos engañemos por las primeras apariencias. Rahner pretende hacer de la teología una antropología religiosa, como podremos comprobar a continuación. Nuestro autor hace una distinción que le servirá de punto de partida, de Ausgangspunkt, para sus propósitos. Según él, la teología se puede entender de dos modos: el simple escuchar el mensaje de Dios y la elaboración sistemática del oído desde puntos de vista formales que pertenecen a la condición espiritual e histórica del hombre. Teniendo en cuenta esta distinción, Rahner precisa que él únicamente se va a ocupar de la teología entendida en el primer sentido. Asimismo, recordamos que para Rahner el hombre está por naturaleza a la escucha de la palabra, pero no debemos olvidar que dicha palabra no es la palabra de Dios revelada, sino que es la autocomunicación de Dios que se da en la autoconciencia del sujeto cognoscente, en cuanto se afirma a sí mismo. O sea, no es la palabra en mayúscula, sino la palabra en minúscula. A partir de aquí, nuestro autor pretende elaborar una antropología teológica, puesto que según él, la autocomprensión del hombre es la condición de posibilidad de la teología y por esta razón debe tenerse en cuenta la estructura metafísica trascendental cognoscitiva del hombre mismo. Cito: lo que hemos practicado es una antropología, puesto que hemos tratado del hombre. Es una antropología teológica, puesto que hemos entendido al hombre como el ser que en su historia debe prestar libremente oído al posible mensaje del Dios libre. Es finalmente antropología de teología fundamental,
Esta antropología de teología fundamental es la verdadera y propia filosofía de la religión. Fin de la cita. En cuanto a las otras religiones, las no cristianas, Rahner asevera que se podrán tener como verdaderas religiones en el plano metafísico trascendental, es decir, en la medida en que logran realmente ligar de manera existencial al hombre con el Dios vivo. Rahner afirma que únicamente desde la antropología metafísica se puede elaborar una filosofía de la religión, esto es, desde el hombre en cuanto espíritu, es decir, en cuanto está en posesión de su ser. En efecto, para el doctor Rahner, la filosofía de la religión no solamente trata de Dios, sino que debe considerarse como una enunciación del ser del hombre. La filosofía es una filosofía humana, pero abierta a la teología. En esto estamos de acuerdo, pero Rahner no especifica de qué filosofía se trata. Él habla de la filosofía en general, en cuanto a saber acerca del espíritu abierto a una posible revelación. Asimismo, para él, dicha revelación tampoco debe entenderse en un sentido formal, sino en el plano de la experiencia trascendental. Es por este motivo que el padre Rahner tiene tanto interés en equiparar, dentro del marco de la filosofía de la religión, tanto la palabra como el silencio de Dios. En definitiva, el padre Rahner llega a la conclusión de que la filosofía debe entenderse de modo implícito como cristiana. Cito: bien entendida la filosofía siempre adventista, es una preparatio evangelii, es por tanto por sí misma cristiana. Fin de la cita. Ciertamente, los postulados rahnerianos que se muestran en Herder des Wortes conocen una evolución manifiestamente más abierta en los escritos posteriores de nuestro autor. Tal es el caso de un artículo incluido en la monumental obra colectiva Mysterium Salutis. En este escrito, Rahner aboga explícitamente por renovar la teología mediante un giro antropológico trascendental, porque de hecho, según él, toda teología es necesariamente antropología trascendental. Para nuestro autor, la teología no puede obviar la antropología trascendental, puesto que ésta le aporta una visión más amplia del sujeto cognoscente, ya que, como afirma en Sacramentum Mundi, la filosofía siempre remite a Dios, si se la entiende como la doctrina de la trascendencia del espíritu. Asimismo, aunque las filosofías de Descartes o Kant, a simple vista, no se puedan considerar cristianas, para Rahner sí que lo son en su sentido más profundo, puesto que presentan al hombre como un sujeto libre del cual depende el destino de toda la realidad, lo cual supone un gran aporte para la comprensión antropológica de la historia de la salvación, según afirma. Rahner, en definitiva, quiere defender que la antropología trascendental es un lugar de la teología y, de hecho, la reduce a un momento interno de la autocomprensión humana, por mucho que él pretenda desmarcarse del modernismo y del racionalismo. El hombre, para nuestro autor, es la posible alteridad de Dios y, por esta razón, debe considerarse la antropología como locus theologicus. Cito: ninguna teología puede afirmar nada acerca de Dios sin decir ya en eso mismo siempre algo acerca del hombre y viceversa. Fin de la cita. El hombre, al preguntarse acerca de Dios, se está preguntando al mismo tiempo acerca de las condiciones a prióricas que existen en la estructura cognoscitiva de su ser consciente, capaz de autoposeerse, en tanto que es pura apertura hacia el absoluto. De aquí la importancia de elaborar una teología dogmática, dice él, en clave trascendental antropológica. Cito: cuando planteo, pues, la teología dogmática como teología en dimensión trascendental antropológica, quiero decir que, al preguntarnos sobre cualquier objeto teológico, nos preguntamos a la vez por las condiciones necesarias de su conocimiento en el sujeto teológico y demostramos que existen tales condiciones a priori para el conocimiento de dicho objeto, condiciones que ya en sí mismas implican y expresan algo sobre el objeto y sobre el modo, límites y métodos de su conocimiento. Fin de la cita. Según Karl Rahner, la producción de una dogmática trascendental
es urgente para el hombre de hoy, que no es capaz de asumir las propias fórmulas dogmáticas, las cuales también deberían adecuarse al pensamiento del hombre contemporáneo. Rahner cree que no se puede continuar presentando la fe al mundo del mismo modo a como se ha ido enseñando hasta el momento, planteando cuestiones, dice él, que pueden ser recibidas por el hombre de hoy como ridículas, a saber, las indulgencias, el Papa como Claviger Celli, el purgatorio o los niños que mueren sin ser bautizados. De lo que se trata es, en fin, de desmitologizar, dice, el modo de mostrar la fe al hombre, incluso en las verdades nucleares, como pueden ser las cristológicas o cualquier tipo de formulación teológica. Es más, Rahner añade que la teología, en su manera de presentar las fórmulas dogmáticas, puede ser culpable de que muchos permanezcan en sus dudas, lo que parece una justificación velada del ateísmo del hombre moderno. Por consiguiente, parece perentorio hacer una teología que muestre y haga inteligible la necesaria conexión entre las afirmaciones dogmáticas y la experiencia de la autocomprensión del hombre mismo. En efecto, el padre Rahner, partiendo de su filosofía de las religiones y de su metafísica trascendental, es decir, de la reducción-disolución antropológica de la metafísica, exige que la teología sobrenatural quede reducida a antropología religiosa y filosofía de la religión, lo que supone, absolute, un rotundo giro antropológico de la teología, como él claramente proclama, cito, pedir la manifestación de tales conexiones entre el contenido de las afirmaciones dogmáticas y la autoexperiencia humana no es objetivamente otra cosa que abogar en teología por el giro hacia un método antropológico trascendental. Dicho método, según nuestro autor, contribuirá a la desmitologización de la propia teología. Bajo mi punto de vista, considero que es necesario confrontar la antedicha tesis rahneriana, puesto que las enseñanzas que se han expuesto aquí afectan directamente al bien común de la Iglesia, considerada esta en su munus docendi, pues no parece posible encontrar en la tradición una justificación del giro antropológico trascendental que reclama el padre Rahner. Además, es difícil que este giro antropológico no afecte negativamente a la teología misma, si se permite que cualquier filosofía incompatible con la fe le sirva de fundamento. Veamos, en consecuencia, lo que nos enseña Santo Tomás de Aquino y el propio magisterio de la Iglesia en referencia a la relación de la fe y la razón, de la teología y la filosofía. Cabe decir que en este punto la confrontación con Santo Tomás está más que justificada, puesto que nuestro autor, tanto en Geist in Welt como en Herer des Wortes, pretende hacernos creer que toda su teoría antropocéntrica es esencialmente tomista. Veremos que esto no es así. Santo Tomás dedica la primera cuestión de la Suma de Teología precisamente a enseñar que la teología es una ciencia y a averiguar qué relación debe tener esta con la filosofía. El Aquinate explica que, debido a que el hombre tiene como fin a Dios mismo, fue necesario que además de la filosofía existiera una ciencia que versara acerca de Dios, partiendo de la divina revelación y sustentándose en ella. La teología es necesaria para la salvación del hombre porque, a pesar de que él, por la luz natural de la razón, puede ordenar sus pensamientos y acciones, la verdad divina excede en grado sumo los límites de la razón humana. Incluso, precisa el doctor Angélico, en lo que la razón humana puede alcanzar por sí sola, es necesario que sea fortalecido y confirmado por la revelación, puesto que de lo contrario solamente podrían acceder al conocimiento de Dios unos pocos, los cuales no estarían en absoluto exentos de errores. Para el Aquinate, no es la razón limitada del hombre que debe robustecer la teología, como piensa Rahner, sino que es la teología la que debe, en todo caso, iluminar la filosofía y depurarla de los posibles errores que en ella puedan darse. Por otro lado, la fusión que propone Rahner entre antropología y la teología termina degradando a esta como ciencia una e independiente. La misma teología tiene como objeto a Dios, y este único objeto
es lo que da unidad a dicha ciencia, lo cual no se produciría si tuviesen al hombre y a Dios por igual. Es cierto que la teología se ocupa también de las criaturas, pero no debemos olvidar que éstas son tratadas por la ciencia sagrada siempre en cuanto referidas a Dios. Ahora bien, el Santo Doctor no se olvida de recordar que la Sacra Doctrina no solamente tiene unidad e independencia, sino que es superior a todas las ciencias, tanto especulativas como prácticas. Es superior a las prácticas porque el fin de la teología, considerada en el plano moral, es la felicidad eterna. Y es superior a las especulativas debido a que su fin es mucho más sublime y sobrepasa los límites de la razón humana, como hemos dicho anteriormente. Rahner, por el contrario, pone el fin y el principio en el hombre mismo, encerrando a Dios y su revelación en los límites de la finita conciencia del espíritu. De hecho, Rahner, con su giro antropológico trascendental, está sustituyendo a Dios en cuanto sujeto de la teología por el hombre. Ya el mismo Akinate advirtió del error de aquellos que cometían dicho reemplazo. No solamente el hombre, sino, por ejemplo, la propia Iglesia o los artículos de fe no pueden considerarse como sujetos de la teología. El único sujeto es Dios. Y todo el resto de la realidad se trata ciertamente en la Sagrada Doctrina, pero solamente en tanto que es referida al sujeto y fin de la misma. No se puede admitir, por ende, la reducción antropológica de la teología, pues esta es sabiduría en grado sumo por encima de las otras ciencias, incluida la filosofía. Es más, lo más propio de la teología es tratar acerca de Dios, pero no solamente por sus efectos, sino que también debe considerar a Dios en sí mismo, lo cual solamente puede hacer basándose en la revelación. Por otra parte, no debemos olvidar que este erróneo giro antropológico en la teología tiene su fundamento en la reducción antropológica que previamente Rahner hizo de la metafísica. En este sentido, también es legítimo que nos preguntemos si Rahner ha traicionado las enseñanzas de Santo Tomás y las directrices de la Iglesia a la hora de no considerar la filosofía como ancilla theologiae, sierva de la teología. En este sentido, no puede haber oposición entre la verdad sobrenatural y la natural, entre la teología y la filosofía. Al contrario, la razón, mediante los preámbula fidei, prepara el camino para la fe. Ahora bien, debe tenerse en cuenta también que la fe es superior a la razón. Para Santo Tomás, la fe presupone la razón, de igual modo que la gracia presupone la naturaleza. Y así como la gracia perfecciona la naturaleza, la fe perfecciona la razón, y no a la inversa, como parece creer nuestro autor. Asimismo, es iluminadora la enseñanza del angélico doctor al principio de la Suma contra los gentiles. En esta obra se explica que la filosofía debe ser la ciencia de la verdad. Para el Santo Doctor, la filosofía debe ocuparse de la verdad, pero no de cualquier verdad, sino de la verdad suprema, la divina, que es origen de todas las otras verdades. Dicha verdad debe mostrarse por un doble método. No es suficiente con contemplar y proponer la verdad, sino que también hay que combatir el error. Nuestro autor, por el contrario, no solo rehúsa cualquier confrontación con la filosofía moderna, como hemos podido leer anteriormente, sino que al considerar que ésta goza de una visión más completa de la realidad, ya que es desde el hombre que ésta alcanza su sentido, piensa que puede enriquecer la teología dogmática a summo adimum, o sea, en todas sus dimensiones. En cambio, el Akinate hace suyas aquellas palabras de la Sagrada Escritura, de Proverbios 8:7. Veritatem meditabitur gutur meum, et labia mea detestabuntur impium. Por esta razón, el oficio del sabio es proclamar la verdad, pero también impugnar la impiedad del error que se opone a la verdad, no solo a la natural, sino también, por extensión, a la verdad divina. Según Rahner, por el contrario, el pluralismo filosófico debe servir para fomentar el pluralismo teológico, que consideramos disgregador nosotros, renunciando así, según él, a toda unidad en la verdad filosófica, en la teología
o entre ambas, lo que termina afectando a la unidad de la verdad de la fe en la misma Iglesia, creemos. Cito. Y precisamente este pluralismo en la filosofía también, este pluralismo que no es posible suprimir ni elaborar intelectualmente, es hoy un hecho que no podemos dejar de lado. Ahora bien, toda teología es siempre una teología de las antropologías profanas y de las propias interpretaciones del hombre. Fin de la cita. Rahner cree diáfanamente que existe una diferencia sustancial entre el pluralismo del pasado y el actual. Acierta Rahner cuando admite que en el pasado las confrontaciones teológicas se realizaban dentro de un horizonte común, en donde los adversarios compartían los mismos conceptos, el medio lingüístico, los supuestos filosóficos, los planteamientos e incluso el mismo sentido de la vida. Hoy, en cambio, prosigue Rahner, todo es esencialmente distinto, ya que la filosofía ha dejado de ser un lugar común de confrontación, debido a que las ciencias modernas se han independizado de la propia filosofía. Por otra parte, la actual teología católica también se encuentra ante teologías protestantes de carácter exegético, sistemático o histórico. Hoy se da una pluralidad de filosofías y la teología, según Rahner, debe emular dicho pluralismo que se presenta como si fuera un fenómeno irreversible. Sin embargo, el magisterio de la Iglesia ha advertido en varias ocasiones del peligro de introducir doctrinas filosóficas incompatibles con la doctrina católica. San Pío X, en la encíclica Pascendi, recordando el magisterio de sus predecesores, Pío IX y León XIII, enseñaba que los modernistas invierten los términos, haciendo que la teología se someta y se subordine a las impías filosofías que no veneran los misterios de Dios, haciendo que la reina, o sea, la teología, sirva a la esclava, a saber, la filosofía. Para la cuestión que nos ocupa, y en contra de Rahner, queremos recordar que en la encíclica Humani Generis, Pío XII condena explícitamente el existencialismo, al considerar que éste se olvida de las esencias universales para centrarse únicamente en los sujetos existentes particulares. También condena el historicismo, que demuele los fundamentos de toda verdad y toda ley absolutas. Sin embargo, aún nos interesa más destacar la condena general que hace este Papa en contra de los que pretenden acomodar las fórmulas dogmáticas a los criterios de la filosofía moderna, como el inmanentismo, el idealismo o el existencialismo. Para estos modernistas, esto no solo es una posibilidad, sino que es un deber por el cual se podrá renovar la ciencia teológica, dejando atrás los conceptos tradicionales y adoptando las nociones que nos aporta la filosofía moderna, aunque sean contradictorios con los antiguos, para así poder exponer al modo humano las verdades divinas. En este preciso punto se hace necesario también apelar a la magnífica encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, especialmente a los números 81 y 82, en la cual se enseña que la teología o el magisterio de la Iglesia no puede asumir cualquier tipo de filosofía. Según Fides et Ratio, vivimos en una época caracterizada por la crisis de sentido, en donde una pluralidad de teorías tienden a enfatizar la duda en el hombre, fomentando así el escepticismo, la indiferencia o el nihilismo. Parece, por otra parte, que el hombre está sujeto a la ambigüedad del pensamiento, terminando por estar encerrado en los límites de su propia inmanencia. Por ende, es muy importante que la filosofía busque el fundamento natural del sentido y del fin último del hombre, que se encuentra en la divina revelación. Así pues, no debe aceptarse ninguna filosofía que niegue este fin último del hombre por inadecuada y errónea. La encíclica prosigue enseñando que el problema mayor está en la concepción deformada que se tiene actualmente acerca de la verdad. Se exige en consecuencia que el hombre llegue al conocimiento de la verdad auténtica, objetiva, total y definitiva, teniendo en cuenta la fórmula escolástica de la adequatio rei et intellectus.
En definitiva, el Papa recuerda que cualquier filosofía que renuncie a la posibilidad del conocimiento objetivamente verdadero, es decir, que sea por ende fenoménica o relativista, no es apta para la teología ni para el estudio de la Sagrada Escritura. En conclusión, después de todo lo que hemos leído, no vemos cómo se pueden admitir las tesis modernistas del padre Rahner, que claramente se apartan de la enseñanza tomista y, lo que es más grave, del magisterio de la Iglesia. Es más, algunos como los padres Guérard de Laurier o Membiel terminan calificando a nuestro autor de teólogo gnóstico, debido a su radical antropocentrismo en el que hace reposar el mismo misterio de Dios. En efecto, desde este punto de vista, podemos escuchar en la doctrina de nuestro autor los ecos de la antigua gnosis, puesto que él mismo llega a tolerar una fe común, ingenua y vulgar, pero a la vez construye un sistema antropológico complejísimo, de carácter trascendental idealista, no solamente para reinterpretar esa fe común, sino para ir más allá de la misma. Por esta razón, no debemos creer que el problema de Karl Rahner se limite a plantear un error de método al proponer el giro antropológico trascendental, sino que además subvierte los principios fundamentales que impiden la elaboración de una sana y segura teología, haciendo estribar sus postulados inmanentistas en las falsas doctrinas de los corífeos del pensamiento moderno, tan delirante como absurdo, que han destacado por su empeño en alejar al hombre de Dios y de la verdad. Incluso dentro de la misma Iglesia, como denuncia el padre Andregan, se ha llegado a caer en el paradojal fenómeno del tomismo posmoderno, que de hecho no es más que un ateísmo velado. Estando pues así las cosas, no estaría de más reclamar, como hizo Etienne Gilson y también Monseñor Antonio Livi, una verdadera filosofía cristiana en contra de aquellos prejuicios racionalistas influenciados en gran medida por Martin Heidegger, el cual definió dicha filosofía cristiana como una pura contradicción, como un hierro de madera y un malentendido, lo cual demuestra, curiosamente, que Rahner no solamente contradice al magisterio y a Santo Tomás, sino también a su maestro agnóstico y existencialista, pues éste reprueba los intentos de restaurar la teología con la ayuda de la filosofía. Finalmente, habría que decir también que el método rahneriano, bien sea considerado trascendental o existencial, no es un método científico. Al contrario, más bien reniega de todo rigor metodológico al sentar sus bases en la propia espontaneidad de la experiencia autoconsciente del espíritu. Así se entiende que Rahner haya ejecutado una verdadera destructio metaphysicae, para poder obrar así su giro antropológico. De aquí que, parafraseando a Tomás de Aquino, Cornelio Fabro calificara a Rahner de corruptor de la filosofía tomista. Rahner non tames tomista, quam philosophiae tomistice depravator. En efecto, aunque Rahner haya recurrido a los textos de Santo Tomás, solo los ha utilizado para deformarlos y para elaborar una metafísica antropológica que le ha servido de fundamento para construir una teología antropocéntrica. Es decir, la doctrina rahneriana no solamente constituye una verdadera ruptura con Santo Tomás, sino que Rahner, al fundamentar la teología en su trascendentalismo, ha obrado a la vez la escisión entre la palabra de Dios y la teología misma, desnaturalizándola de facto. He dicho,